Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Fortnite, Instagram, Minecraft, TikTok, Twitter, FIFA, todos tienen en común que son algunos de los pasatiempos más comunes de los jóvenes y que se desarrollan siempre frente a una pantalla. Lo cierto es que concretamente se pasan unas 6 horas y 12 minutos diarios de media, algo más que el tiempo que están atendiendo en clase, unas 6 horas en secundaria. Según se desprende esto de un pormenorizado estudio de la Universidad de Zaragoza, en el que a través de unos cuestionarios se han ido analizando los hábitos de más de 2021 jóvenes, que tienen edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Lo cierto es que el debate está servido, señores, entre los que defienden que bien gestionados estos pasatiempos son seguros e incluso beneficiosos y otros que creen pues todo lo contrario. Precisamente los que defienden esta postura, la de que son malos, nos hablan del síndrome del astronauta, en el que la persona pierde incluso las coordenadas temporales y espaciales. Siente que flota perdiendo su sentido y orientación y produciéndose olvidos que comprometen el contacto con sus afectos y afectando incluso su capacidad de imaginación. Analizaremos todo esto mucho más a fondo porque hoy aquí en Let's Go hablamos sobre pantallas digitales. Perfil, el que pilota. Y si hablamos de entorno de moda entre los jóvenes, tenemos que hablar de todos aquellos espacios que se dedican directamente pues, a los videojuegos, la realidad virtual, por ejemplo. Y para hablar acerca de ellos vamos a tener por aquí a Natalia. Natalia, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme al espacio. No sé, me decían que tenían algunas preguntas con respecto a realidad virtual y pantallas. Vamos a ver, ¿qué tienen preparado? Bueno, nosotros sobre todo queremos enfocarlo pues al tema del tiempo, ¿no? Y sobre todo la elección que hacen los jóvenes para determinar en qué dedican o no su tiempo libre, ¿no? El preciado tiempo libre que tenemos todos. Masivamente lo dedican sobre todo pues a eso, a cositas, a pasatiempos que tengan que ver con pantallas digitales. En tu caso en concreto con Virtual On pues se dedican a un segmento muy, muy particular como es la realidad aumentada, la realidad virtual, y nos gustaría saber ¿a qué crees que se debe de que tantos jóvenes elijan este pasatiempo? Bien, mira, desde mi perspectiva y lo que hemos aprendido con proyectos que llevamos educativos dentro de institutos, colegios y bueno, en mi propia casa todos jugamos, todos somos súper adictos a los videojuegos, a las pantallas en general. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta con respecto al tema de las pantallas. La primera es que bien, si hay personas o niños o adolescentes que son fanáticos del fútbol, que les gusta el ballet, que les gusta bailar, pintar, etcétera. También tenemos que entender que ahora gracias a las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones pues están como más alineadas y pues se van despertando ciertos gustos. ¿Qué es lo importante aquí? El poder tener herramientas correctas para poder como no restringir, sino saber sobrellevar esta situación en casa. Nosotros hemos pasado, por ejemplo, por madres que nos dicen, es que mi hijo es adicto a la PlayStation, por ejemplo. Y yo le digo, ¿pero qué hace él? Y me dice, no, bueno, a las 7 de la mañana va al colegio, a las 5 va al fútbol, llega a la casa a las 7, por decirte algo, y se pega a la PlayStation hasta las 9 que comemos. Entonces realmente el niño está pasando 2 horas solo jugando videojuegos y que a lo mejor el fútbol no es su pasión son los videojuegos. Entonces tenemos que ir midiendo e ir fraccionando ese tiempo para hacer uso correcto de esa consumición de pantalla. Pero lo primero que hay que tomar en cuenta es nuevas generaciones, nuevas tecnologías, obviamente se van a empezar a acoplar mejor que quizás los deportes tradicionales o las aficiones tradicionales que ya teníamos. Más bien sería una especie de aspecto cultural el que hace que pues estos jóvenes, o nosotros, digámoslo así, pues elijamos estas herramientas nuevas para pasar nuestro tiempo libre. ¿Cuáles son las cosas positivas? Porque aunque siempre hay ese halo de malignidad en torno pues, a las pantallas, de que son malas, sí que es cierto que tienen cosas muy positivas y me gustaría tú que te dedicas a este mundo en concreto, que has emprendido en este sector, siendo una mujer joven, ¿cuáles son los aspectos positivos que aportan a la población juvenil? Oye, primero gracias por lo de joven, me hace sentir muy bien. Yo creo que la digitalización como tal, las pantallas, el mayor beneficio que tiene es el poder tener acceso a todo el mundo desde un lugar tan pequeño como una pantalla. Puedes tener acceso a toda la información de manera y casi, yo diría que inmediata,
desde la pantalla de tu móvil. Entonces tienes acceso a toda esa información. ¿Cuál es el peligro? Cuando esa información no llega a las personas que tiene que llegar, a las personas adecuadas. En estos días, casualmente hablando de la Navidad, había un meme en Facebook que decía algo como cierta persona no existe. Y entonces decían, si tu hijo leyó esto es porque tú no sabes que para tener un Facebook o un Instagram tienes que tener una edad. Tienes que tener 13, 14 años. ¿Qué hace tu hijo en redes sociales si todavía no tiene la edad correcta? Entonces, ya cuando llega esa información y llega el niño y lo sabe, es cuando empezamos a satanizar. Pero yo creo que lo primero que debemos hacer es leernos un poco los términos de política y privacidad de cada cosa para poder decir si es bueno o es malo. Hablamos acerca de las cosas positivas, pero también, como tú bien decías, hay cosas negativas. Cuando se comienza a decir que las pantallas digitales van a causar un efecto negativo en nosotros y en los jóvenes. Nosotros desde la perspectiva en la que trabajamos muchísimo con institutos, con colegios, siempre buscamos respaldo de profesionales de la salud. Y uno de ellos, y siempre nos encanta hacerle un poco de publicidad, es Isabel Ramos, que es psicóloga especializada en el tema de realidad virtual y de tiempo de pantalla. Y ella siempre recomienda que por lo menos sean 2 horas de pantalla diaria, ¿vale? Estas 2 horas de pantalla diaria no quiere decir que la persona, en nuestro caso porque conocemos a mucha gente friki, va a estar jugando 2 horas en el PlayStation y luego se va a ir al Netflix a ver 2 horas más. O sea, no son fraccionables, ¿vale? Son 2 horas que tú distribuyes a lo largo del día como creas conveniente. Y en el caso de la realidad virtual también tomar en cuenta que las gafas funcionan como 2 pantallas de televisión. Imagínate que tienes 2 pantallas de televisión súper pegadas a la cara. Entonces nosotros siempre, por lo menos el tope que tenemos de hora de uso adecuado es 1 hora. 1 hora, descansa, ve por la vida, toma agua, camina, disfruta de la vida real y luego vuelves y te conectas, porque sabemos que la realidad virtual es algo espectacular, pero todo con sus parámetros y sus regulaciones para que no hayan problemas. Bueno, como todos los excesos son negativos, hay que buscar el equilibrio entre, como tú bien decías, la vida real y la vida digital, pero todo es posible, ¿eh? Siempre distribuyendo de una forma correcta. Muchísimas gracias, Natalia, ha sido un placer hablar contigo. Nosotros vamos a seguir adentrándonos en el fascinante mundo de las pantallas digitales, en los entornos de moda entre los jóvenes, ya sean físicos o digitales, y seguimos aquí en Let's Go. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Pasar de las aulas a las pantallas ha sido todo un reto que ha revelado incluso todas las debilidades del sistema educativo, pero también las oportunidades para un futuro con más y mejor educación. A Estefanía Giannini, directora general adjunta de Educación de la UNESCO, ha dicho lo siguiente: los 1,5 billones de estudiantes de 190 países que han sido afectados a raíz de la pandemia le han recordado que la educación es un derecho. Cuando hablamos de pantallas digitales, lo cierto es que siempre, al menos inconscientemente, hay una especie de negatividad en torno a todo ello. Pero lo cierto es que son necesarias y que bien utilizadas incluso son vitales. Para hablar sobre esto saludamos a Kenia Martín, profesora del Instituto de Educación Secundaria Marina Cebrián, aquí en La Laguna. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Bueno, y tras uno de los eventos quizás más relevantes de los últimos años, como fue la pandemia de 2020 y que se sigue sucediendo en este 2021, uno de los hitos también a considerar fue ese paso de la educación tradicional, vamos a decirlo, presencial cara a cara, a la educación remota. Para hablar acerca de todo ello y profundizar acerca del uso de las pantallas digitales también en la educación, saludamos a Kenia. Muy buenas tardes, Kenia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por contar con nosotros, que también pues tenemos mucho de qué hablar. Exactamente, sí, es muy importante la aportación y la visión que pues tienen los educadores dentro de nuestra vida, y sobre todo pues también conocer de primera mano cómo fue esta incorporación de herramientas digitales a la educación, que ya desde hace muchos años se vienen incorporando, pero en este caso fue la herramienta principal, la única forma de poder conectarse con los alumnos y poder mantener el sistema educativo en pie durante la pandemia. ¿Cómo fue este paso de la educación presencial a la remota? Pues imagínate, un día estábamos dando clase como de costumbre y al día siguiente nos confinan. Muchos de nosotros y también los alumnos y las alumnas habíamos dejado el material en el aula
y los libros y todo, confiados de que al día siguiente íbamos a volver. Sí. Entonces, bueno, de repente se nos plantea ese reto de educar a distancia. Y bueno, no fue sencillo, ¿no? No nos quedó más remedio que adaptarnos y tuvimos que pensar, plantearnos cómo cambiar nuestra metodología para comenzar a impartir docencia a través de una pantalla. Y en gran medida nuestro sistema de enseñanza sigue basándose, como sabes, en el papel y en el libro de texto. Entonces, bueno, no solo nosotros tuvimos que adaptarnos, también el alumnado y las familias, toda la comunidad educativa, porque era una realidad nueva para todos. Entonces, si bien es cierto que no fue fácil, en mi caso no tanto, porque es verdad que como docente siempre suelo apostar por el uso de las nuevas tecnologías en el aula, y tengo la suerte de que en mi instituto, el IES Marina Sevillán, también. Así que nosotros teníamos habilitado ya desde hacía 2 cursos las herramientas de Google, teníamos correos corporativos para alumnado y profesorado, entonces usábamos G Suite. Sabíamos pues cómo utilizar el Drive, utilizábamos los emails, documentos compartidos, presentaciones, y teníamos aulas virtuales ya abiertas y disponibles para prácticamente todos los cursos. Entonces, pues para nosotros no fue tan complicado, simplemente tuvimos que adaptarnos y utilizando esas herramientas. Es verdad que había que adaptar materiales, que descubrimos muchísimos recursos, como por ejemplo webs interactivas o vídeos de YouTube, ¿no? Y los incorporamos a nuestra práctica. Y aunque es verdad que no todo el alumnado y las familias estaban familiarizados porque teníamos que usar videoconferencias y bueno, un poco complicado. Yo creo que el paso fue todos aprobados. Bueno, eso es una muy buena señal. Por eso mismo nos gustaría saber, ya no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Siempre se ha dicho que la vida es incierta, ¿no? Que tenemos que vivir el presente porque el mañana obviamente no lo tenemos en nuestras manos y no podemos calcularlo. Pero esto fue como una dosis de realidad, ¿no? Una cachetada de realidad, y nos vino a demostrar exactamente eso. Nuestro mundo puede cambiar radicalmente de un día para otro. En esta medida y viendo este precedente, ¿crees que deberíamos incorporar aún más estas herramientas digitales? Porque claro, hemos visto a través de diferentes estudios, como tú bien decías, en este instituto, pues ya desde hace 2 años se están incorporando estas herramientas que son tan útiles, pero también tienen su lado o su cara amarga, ¿no? Porque también son muy criticados en ciertos puntos, porque ya en el tiempo libre los chicos, las chicas, pues utilizan muchísimo pues el móvil, la tele, plataformas digitales y demás, y están bastante, bueno, pues atados a esta tecnología, ¿no? Entonces, viendo esta realidad, viendo lo que puede suceder nuevamente, esperemos que no, ¿debemos tener más habilitadas herramientas digitales en la educación? Yo creo que sí. Yo creo que la educación debe avanzar en esa línea. Y sin embargo, aunque nosotros hagamos un esfuerzo muy grande, es cierto que debería haber una mayor inversión también por parte de las administraciones, porque en el confinamiento no todos los niños tenían dispositivos electrónicos. Exacto. Y algunos tenían un ordenador para toda la familia y tenían que turnarse con sus hermanos e incluso con sus padres que trabajaban. Entonces, es verdad que no fue fácil, y aunque se hizo cierta inversión, yo creo que debería haber más. Pero bueno, nosotros por nuestra parte hacemos un gran esfuerzo. De hecho, hemos descubierto herramientas nuevas y bueno, en mi centro, por ejemplo, tenemos proyectos de robótica, tenemos radio escolar también, tenemos proyectos STEAM, Erasmus, en los que el alumnado se conecta con otro profesorado y tratamos de estar a la última. Es verdad que, como tú comentabas, ya desde hace años vamos incorporando pantallas en nuestras aulas. Tenemos prácticamente en todos los centros hay un ordenador por aula, con pizarra, proyector, etcétera, ¿no? Y es verdad que también contamos con recursos como ordenadores portátiles, algunos centros tienen tablet. Y ya hemos iniciado ese camino. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es explorar y seguir aprendiendo para ver cómo integrarlas y cómo evitar ese uso perjudicial.
Hablando del uso perjudicial, Kenia, como bien introducíamos previamente, siempre ha habido esa connotación un poco negativa. Yo creo que como tú también bien decías, el mal uso de estos dispositivos, que si los usamos bien, pueden aportarnos miles de beneficios. Además, esa conexión con el alumnado más joven, pues hace que sea un poco más interactivo, incluso que llamen más su atención, que al final lo que queremos es que aprendan, ¿no? Y que se sientan motivados a incorporar esos conocimientos. Pero claro, como todo, una moneda siempre tiene dos caras. En tu caso en concreto, como educadora, que has tenido que enfrentar a ese paso brutal de la educación tradicional, presencial a remota, ¿cuáles dirías que son los aspectos más positivos y más negativos? Vale, como herramienta positiva a mí todo esto del teletrabajo y también de la teleformación, creo que desde mi experiencia como alumna, porque también soy alumna, voy a un curso de teleformación o congresos virtuales y tal, y también estoy estudiando en la Escuela de Idiomas a distancia, yo creo que una de las principales ventajas es que nos permite autogestionarnos el tiempo. A mí, por ejemplo, pues no ir presencialmente a aprender idiomas o hacer los claustros, las reuniones de profesores de forma telemática, me ahorra mucho tiempo en desplazamientos que luego yo puedo invertir en estudiar o en preparar actividades, ¿no? Yo puedo gestionar de otra manera. De hecho, yo creo que a lo mejor se podía haber intentado con alumnado de ciclos o de bachillerato la semipresencialidad igual que en la universidad. Obviamente tiene que ser alumnado que tenga ya un grado de madurez, pero yo creo que la principal ventaja es que nos permite aprender a autogestionar el tiempo de otra manera que yo pienso que a día de hoy debería valer más que el oro, el tiempo, porque es lo que carecemos. Sin embargo, pues Internet es el universo de la información infinita y hay que tener cuidado. Si no se sabe gestionar bien, como tú decías, puede ser muy perjudicial y especialmente para los adolescentes. Entonces, bueno, en los centros educativos siempre está ese eterno debate de incluimos el uso del móvil, las nuevas tecnologías en el aula o no. Hay centros en los que directamente han prohibido, no se puede llevar el móvil porque obviamente genera adicción. En nuestro centro hemos optado por permitir el uso para fines educativos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como docente puedo decir, venga, saquen los móviles y vamos a trabajar con esta aplicación. Podemos hacer juegos o podemos trabajar. Pues entren a Google Classroom y vean la actividad que he puesto y la vamos a hacer. Es decir, podemos trabajar. De hecho, este año hemos abierto la red Wi-Fi para el alumnado como novedad y todos tienen su usuario y su contraseña. ¿Por qué? Pues porque así podemos instruirles y enseñarles a usar bien el móvil y Internet. Bueno, es que dicen exactamente eso, que lo prohibido llama, entonces a lo mejor es una herramienta interesante el darles acceso a la Wi-Fi, ¿no? También me parece muy interesante. Igual que me parece muy interesante todo lo que estamos comentando, pero el tiempo se nos acaba. Lo que sí tendremos la suerte es de conocer a dos alumnos, ¿no? Que van a venir también a darnos su opinión acerca del post del día, que hoy hablamos acerca de pantallas digitales, acerca de los entornos de moda entre los jóvenes que bueno, también rondan en torno a esto, al mundo del internet y de las pantallas, y conoceremos enseguida su opinión. Mil gracias, Kenia, y fantástico el trabajo que están desarrollando. Pues muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Y nosotros que vamos a continuar enseguida aquí en Let's Go, hablándote acerca de las pantallas digitales, los pros, los contras y sobre todo por qué engancha tanto. Viral. Conoce las noticias que son tendencia. En nuestro viral de la semana analizamos los siguientes titulares. Michael Desmurguet dice que a los 18 años un chaval ha pasado ante una pantalla el equivalente a 30 cursos escolares. Las cifras son dramáticas, ¿eh? En los países occidentales los niños menores de 2 años pasan diariamente casi 3 horas delante de una pantalla. Entre los 8 y los 12 años están casi 5 y a partir de los 13 y hasta los 18 aproximadamente 7 horas diarias. Si sumamos todo este tiempo, desde los 2 hasta los 18 años, delante de la pantalla, equivaldría a unas 30 años escolares y a más de 15 años de empleo a jornada laboral completa. El siguiente titular que hemos encontrado es este. UNICEF pide limitar el uso de pantallas en la educación a distancia. No más de 1 hora y media diaria hasta
hasta los 12 años. El confinamiento obligó a pasar de una educación presencial a un modelo a distancia que, bien que mal, se basó en el uso de las tablets y los ordenadores, quien los tenía por suerte, ¿eh? Sin tiempo, eso sí, para preparar nada, en muchos casos los colegios trataron de replicar lo mejor que pudieron las clases en el aula a través de videoconferencias. Eso sí, propuestas de ejercicios o de trabajos generalmente gestionados a través de una plataforma online. Un informe reciente de UNICEF alerta ahora contra estas prácticas, o más específicamente invita a ponerle un poquito más de límites. Y por último tenemos el siguiente titular, Hit, Atypical y Sex Education. Son las series para debatir conflictos con los jóvenes empantallados. La psicóloga Silvia Alaba cree que estas producciones son herramientas muy útiles para abordar ciertos temas espinosos con los jóvenes. Eso sí, siempre desde el debate y no desde la imposición. Se dice que los adolescentes hablan muy poco, pero si te acercas a ellos desde una perspectiva de trabajo, como se ha hecho con esta serie y con los actores de la serie, hablándoles de sus gustos e intereses, sí que se abren. Y hasta aquí las noticias más relevantes que hemos encontrado en la red. Hasta la próxima semana con un nuevo Viral. Perfil, el que pilota. Y no todo van a ser pantallas, ¿eh? El primer estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre práctica del ejercicio físico entre adolescentes ha revelado que solo 1 de cada 5 jóvenes en el mundo hace el suficiente deporte y muestra cifras peores que entre las chicas por cuestiones sobre todo espero culturales y dice el estudio que también por temor por su seguridad. La investigación elaborada con datos de 1,6 millones de estudiantes de entre 11 y 17 años desde el 2001 hasta el 2016 en 146 países recoge que el 81% de los adolescentes no practica al menos 1 hora de ejercicio diario, lo considerado por la OMS como requisito mínimo para llevar lo que dicen una vida sana a esa edad. Y aunque esto es real, tras el confinamiento los jóvenes sí es verdad que se han conectado con su yo más deportista y se han iniciado en el mundo del deporte. Para hablar de todo esto recibimos a Rubén Concepción de CrossFit. Él es CrossFit Coach, a ver si lo digo bien, Level 1 y 2 y CEO de CrossFit Omnicron. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Nosotros que seguimos hablando acerca de las pantallas digitales, pero también de los entornos de moda entre los jóvenes. Gracias al confinamiento, una de las pocas cosas positivas es que muchos jóvenes se han iniciado en el mundo del deporte, una práctica muy saludable. Para hablar de todo ello, saludamos a Rubén. Muchísimas gracias, Rubén, por estar aquí y acompañarnos. Buenas tardes, gracias a Match FM por la invitación que ha tenido para que yo hable sobre este tema. Y bueno, primero, más que nada el deporte no creo que sea una moda. El deporte, las modas tienen una caducidad y el deporte lleva muchísimos años entre nosotros. ¿Qué pasa? Que en este momento el deporte se ha demostrado, que incluso con el propio confinamiento, ha sido una válvula de escape. El estrés que ha generado y el nerviosismo del confinamiento ha sido canalizado a través del deporte, de todos los centros deportivos que han salido a ofrecer a sus clientes servicios online y todos esos servicios que han servido a toda esa gente para salir adelante del confinamiento. El deporte en sí, aparte de una válvula de escape, es un modo de vida. Ya la gente no utiliza el deporte como pues tengo que hacer deporte por sentirme bien, sino regulo mi vida en base a ese deporte. Tengo que ir a las 7 de la mañana a entrenar, vale, pues yo ya utilizo esa hora para organizar mi día, vale, yo sé que me tengo que levantar temprano, ir a entrenar y gracias a ese punto ya puedo seguir en adelante. ¿Qué más decir sobre este deporte? Yo en mi caso, que estoy especializado en CrossFit, sí considero que sea un modo de vida. Eso te iba a decir, Rubén, porque es verdad, durante el confinamiento la gente estaba muy agobiada, estábamos todos muy agobiados, real, y ya nos subíamos un poco por las paredes, ¿no? Correcto, y el decir, encontrar, como tú bien decías, una válvula de escape, ¿no? Drenar, sacar energía, incluso reactivarte, porque parece mentira, ¿no? Que cuando haces deporte de gente dice, bueno, me voy a cansar, no, realmente recuperas energía y te sientes muchísimo más vital para poder desarrollar otras actividades, ¿no? Bueno, pero hablando de los jóvenes en concreto, hay muchísimos centros de entrenamiento, como tú
tú bien has dicho también, se han tenido que adaptar a esta situación, realizar sus entrenamientos de una forma distinta, pero los jóvenes sí es verdad que se decantan especialmente por un tipo de entrenamiento muy concreto y muy ganador es el tema del CrossFit, que es el que ustedes desarrollan en su centro, ¿no? ¿Por qué el CrossFit es tan llamativo o por qué los jóvenes deciden, mira, si voy a arrancar en algo, lo voy a hacer con el CrossFit? Bueno, el CrossFit en sí, sí es verdad que ha tenido un boom y ha sido ya una moda, no del confinamiento hacia acá, sino ya con anterioridad, ¿vale? Pero lo que tiene el CrossFit que no tiene otras cosas es, aparte de su comunidad y esa piña famosa que se conoce del CrossFit, que ayuda bastante a la gente a continuar y a hacer esas 2, 3, 10 repeticiones más, todo el aspecto técnico y aprendizaje que conlleva el CrossFit, ¿vale? Es algo que no sé, a lo mejor sí en deportes, por así decirlo, karate, todos esos deportes de contacto que sí necesitan aprendizaje, se parece bastante en ese conjunto, pero también el aspecto competitivo que tiene el CrossFit, que hace que la gente quiera ir a más. El hecho de decir, vale, no voy para mejorar, como se conoce en un gimnasio convencional, el tema de la hipertrofia, que se ve ganancia muscular, sino quiero ir a mejorar ese pequeño elemento gimnástico que nos hace, como son flexiones de pino, como son saltos a la comba doble, son tonterías, y aparte del deporte del CrossFit, que todavía no sigue considerado como deporte, sino como un sistema de entrenamiento en sí, más allá de mejorar, también es aprender, y también tiene, bajo mi punto de vista, muchos valores. La comunidad, como ya dije, el aspecto de aprender, mejorar. Luego el tema de competiciones. Dentro de CrossFit, sí es verdad que se intenta dividir un poco, ¿vale?, el tema de competiciones y el tema de usuario convencional, pero al fin y al cabo todos hacemos lo mismo a diferentes niveles de intensidades, pero todos hacemos lo mismo y da igual que sea el mejor del box, y tampoco, no quiero decir el peor, pero a lo mejor el iniciado, todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor, todos somos o queremos ir a mejor, y al final es lo que importa, que toda esa gente mejore, se sienta bien y se sienta saludable. Y también es verdad que también ha evolucionado muchísimo el CrossFit desde que yo empecé en torno a los 7 años. Se ha visto una calidad de profesionales muchísimo más avanzada en función de cómo yo cuando empecé. Al principio, cuando yo empecé, fue prácticamente en modo autodidacta y uno tenía que experimentar en sí mismo todo aquello que a lo mejor quería exteriorizar a sus clientes. Ahora ya hay muchísimos profesionales que se nota que lo están haciendo muy bien en todos los box afiliados de Tenerife y a nivel Canarias y a nivel España. Hablando acerca del público juvenil que está desarrollando CrossFit en Canarias, en Tenerife en concreto, queríamos preguntarte acerca de, bueno, pues ya sabes que en el mundo de este colectivo de los jóvenes hay mucho postureo, ¿no? Es verdad, me imagino que te pedirán mucho, oye, ¿me puedes grabar mientras hago tal? No, será lo corriente, ¿no? Bueno, pues aparte del postureo, sí es verdad que nos gustaría saber, tú como profesional, si crees que hay un trasfondo de por qué desarrollar el entrenamiento de CrossFit. Si es por mejorar tu apariencia física o si quizás realmente hay una conciencia de que, oye, esto es bueno para mi organismo, es saludable, me va a hacer estar bien realmente por dentro, o realmente simplemente, oye, quiero estar bien físicamente y que se me vea bien en la foto. Vale. Hay dos perfiles. El que viene por estética y cree que haciendo CrossFit va a mejorar estéticamente, ¿vale? Ya de por sí. Y después el perfil que es el más común, que yo diría que es el 80% de ese 100% que viene nuevo, que el que tiene ya una conciencia de quiero ir por salud y por un aspecto de rendimiento. Quiero correr más, quiero saltar más, quiero ser más dominada o quiero ser mejor en esto. Ya no se va por un concepto que antes era más conocido, un gimnasio convencional. Un gimnasio de pesas sí está más especializado en estética, que al final lo que ve la persona en primera persona, nunca mejor dicho, pero ya se ve claramente que la gente va por conceptos de salud y de rendimiento. De hecho, cuando una persona viene nueva, yo se lo explico. Digo, siempre me dicen, pero hoy vamos a hacer tren superior, como quien dice, o el típico pecho y bíceps de toda la vida. Pues le tienes que decir que no, que no. Vamos a trabajar todos los días diferentes estímulos, diferentes intensidades, diferentes cargas. Y también es verdad que, por ejemplo,
el CrossFit lo que te da es eso, esa diversidad de movimientos, esa diversidad de entrenamientos, que es lo que hace que la gente se enganche más y que al fin y al cabo sea mucho más divertido. Qué bueno, qué bueno. Oye, nos ha encantado conocer pues todo el trabajo que están desarrollando, y sobre todo que nos gusta que nos digas que ese 80% al menos de tus clientes pues van con ganas de mejorar su salud, de sentirse bien realmente, y no solamente por algo físico, que al final es, bueno, viene aparejado. Si tú estás bien, al final se ve también por fuera, pero lo importante es estar bien por dentro. Rubén, muchísimas gracias y bueno, nos vemos ahí en Omicron. Muchísimas gracias a ustedes y nada, espero veros pronto, cuando nos dejen abrir, obviamente. Exactamente, exactamente. Nosotros seguimos disfrutando de Let's Go y hablando acerca de pantallas digitales y entornos de moda para los jóvenes. Según los datos que ofrece un estudio llevado a cabo en Reino Unido, el porcentaje de adolescentes de entre 13 y 16 años que necesita gafas casi se ha duplicado en menos de una década, pasando del 20 al 35%. La cuestión es la siguiente: ¿se debe principalmente al aumento del uso de las pantallas? ¿Tanto tiempo frente a estos dispositivos provoca fatiga visual, visión borrosa y miopía? Bueno, pues lo cierto es que hace unos meses una investigación vino a relacionar ambos aspectos de forma bastante clara. Esto está provocando también un aumento del número de casos de glaucoma y degeneración miope de la retina, que probablemente se puedan atribuir al aumento del tiempo de la pantalla. Además, cosa más preocupante, si bien antes estas patologías solían producirse en personas de avanzada edad, a partir de los 70 a los 80 años, ahora están llegando a la consulta a jóvenes de 30 años. Para hablar acerca de todo esto, tenemos la suerte de poder tener aquí en nuestros estudios a Cristina Peña, que es diplomada en óptica y además en optometría de la Universidad de Granada, y trabaja en Óptica Cosmo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Pues sí, chicos de entre 13 y 16 años en la última década han duplicado el uso de gafas. Y para hablar acerca de todo esto saludamos a Cristina. Muy buenas tardes, Cristina, bienvenida. Aquí, que te enciendo el micro. Bueno, Cristina, como te decía, tenemos una polémica que bueno, pues queremos hablar contigo como profesional de la óptica y de la optometría, porque, bueno, pues se comenta que puede ser debido sobre todo al uso de las pantallas digitales, ¿no? Los chicos pasan muchísimo tiempo frente a estos dispositivos, ya sean ordenadores, móviles o también incluso la pantalla de la televisión, y bueno, pues se ha visto un aumento bastante importante en la última década. Bueno, me gustaría aclarar que hay varios factores, pero este es un factor muy importante. Nuestros hábitos han cambiado radicalmente. Si pensamos hace 100 años, pues nuestra vida era más en el campo, con la visión de lejos, ¿no? Y hemos pasado a llevarlo todo a las distancias cercanas, tanto nuestro trabajo, que además le hemos sumado el uso de pantallas digitales, que es algo que con la iluminación que tienen estas pantallas es muy diferente a la forma de estudiar que hemos tenido tradicionalmente con la página de un libro o en un periódico. Nos ha cambiado radicalmente. Entonces, antes de esta pandemia que está ocurriendo, ya hablábamos de una pandemia que es el aumento de la miopía en todo el mundo. En países como Japón, por ejemplo, es mucho más acusado este aumento que en Europa, pero sabemos que vamos en esa tendencia y hay varios factores: nuestra vida con las distancias cercanas y el uso de todos los dispositivos digitales. Bueno, lo hemos estado comentando a lo largo de todo el programa de hoy. Hay una especie de demonización de las pantallas digitales, pero yo creo que también no podemos achacarle toda la culpa a ellas, como tú bien decías, sino más bien pues a nuestro uso incorrecto de estas herramientas y estas plataformas, ¿no? Por eso quería preguntarte acerca de qué medidas, ¿qué podemos hacer para prevenir esta tendencia hacia el aumento de la miopía a causa de este uso inapropiado e indebido de las pantallas digitales? Ahora mismo ya hay descrito un síndrome que se llama el síndrome visual informático, que ya está descrito y se pueden consultar varios estudios sobre él, y que tiene causas inmediatas, ¿vale? Que son sobre las que podemos actuar ahora mismo, ¿vale? Como es el tema de la postura corporal, que también hemos cambiado con los ordenadores, ¿vale? Y el tema de los filtros ópticos, que son filtros que se incluyen en lentes que podemos obtener en nuestro establecimiento de óptica, que le podemos preguntar a nuestro profesional para que nos oriente. Pues estoy 10 horas delante del ordenador, 8 horas cuando estoy en el trabajo, luego llego a casa, me pongo a consultar las redes sociales, al final siempre estoy en una pantalla. Pues podemos poner un
filtro que lo que hace es que nos reduce bastante esa incidencia de luz ultravioleta, luz más energética que nos produce un daño a corto plazo, que son todo este conjunto de síntomas que tenemos, que es picor, enrojecimiento ocular, no parpadear, al estar muy atentos haciendo pues nuestras tareas diarias. Este filtro, ¿vale? O este producto sería la innovación ahora que hay en el mercado, pero luego está la parte, digamos, nuestra, ¿no? De el descanso. Por mucho que nos pongamos un filtro, tenemos que tener una higiene visual, en el sentido de, pues si estoy 20 minutos delante de una pantalla, debería estar 20 minutos mirando al horizonte, ¿vale? Para que el sistema visual, la acomodación visual vaya fluctuando, vaya moviéndose y no nos quedemos todo el rato enfocados en un mismo punto. Y luego, estas son las consecuencias inmediatas, pero tendremos unas consecuencias en el futuro, que serán problemas en la retina, enfermedades, patologías como la degeneración macular asociada a la edad, que ya se sabe que es por un aumento de la luz ultravioleta, que es precisamente la luz que irradian todas estas pantallas. Entonces, si utilizamos estos filtros y bajamos las horas de uso, mejoramos nuestro uso con las pantallas, preveniremos, bueno, pues estas enfermedades en el futuro seguramente. Oye, qué miedo me acaba de dar Cristina, me acaba de dar muchísimo miedo, porque la verdad es que si somos sinceros con nosotros mismos, bueno, o más bien nos dejamos llevar por lo que sale siempre por las mañanas, por lo menos en mi móvil me sale, has aumentado el consumo no sé cuántos minutos, un porcentaje no sé qué, nos damos cuenta que aparte de problemas físicos como el que tú nos estás contando en este momento, hay unos problemas psicológicos también que vienen acarreados, luego el problema de la adicción, y bueno, pues es una locura que se mueve alrededor de las pantallas digitales. Para ir cerrando, luego aparte de las medidas que tenemos, como tú bien decías, preventivas, que son estos filtros, después lo que nosotros podemos hacer para descansar en nuestra higiene visual, luego también los mismos artefactos o los mismos dispositivos digitales están trayendo nuevas modalidades también de prevención, digamos, entre comillas. No sé yo si de verdad funcionan, por ejemplo, el famoso modo lectura, que supuestamente lo que hace es atenuar los colores hacia tonos un poco más cálidos. No sé si eso realmente es positivo o no. Realmente sí, pero es solo una pequeña medida, como digo, de todo lo que tenemos que hacer. Realmente el sistema visual, para que trabaje en condiciones óptimas, debe estar en cada momento adaptado a las condiciones de iluminación. Entonces estos dispositivos pues intentan ajustarnos el nivel de iluminación al momento en el que estamos trabajando. Incluso algunos, si es de noche, pues lo detectan y suben el contraste, si es de día. Bueno, van jugando con eso. Es una medida más que está muy bien, pero no podemos confiarnos en que al estar utilizando este tipo de tecnología, pues estemos, digamos, salvados con todo el problema que tenemos con las pantallas digitales, porque de verdad ya la industria lo sabe, que vamos a tener un problema en el futuro. Y por eso se ha descrito este síndrome, para intentar una cosa muy difícil en España siempre, que es el tema de la prevención, ¿no? Sí. Nosotros, pues, normalmente cuando ya tenemos el problema, vamos a ir intentando resolverlo, ¿no? Pero sí que es importante poner un poco de nuestra parte, o sea, utilizar filtros. Por ejemplo, ahora hay un filtro de uno de los líderes mundiales en lentes que se llama Essilor, que es un filtro que se llama Crisal Prevencia, que lo han hecho específicamente para esto, y que nuestros pacientes que atendemos todos los días, cuando se lo ponemos a la persona correcta, pues lo nota, que está más descansado el ojo, que mejora bastante. Y luego el tema, lo que hemos hablado postural, de los ángulos de lectura, todo eso. Y las condiciones de iluminación. Si podemos tener una pantalla en que tengamos menos contraste, que podamos definir mejor los caracteres de las letras, pues todo eso nos ayudará a mitigar un poco este problema, que va a ir en aumento, porque, como decimos, es es algo que tenemos constantemente, no solo el trabajo, el tema de las redes sociales. Sí. O sea, hay gente que de verdad está todo el día con el móvil y a una distancia muy corta, más corta de lo normal. Todos estos problemas hace 100 años, insisto, no existían, ¿no? Entonces nosotros hemos creado el problema y tenemos que intentar solucionarlo. Sí, o cada día intentar por lo menos que mitigarlo un poquito, para que lleguemos mejor más adelante. Pues muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un auténtico placer conversar contigo, enterarme de el peligro inminente en el que estamos, que también es importante, ¿no?, para poder ir cortando. Cristina, de Óptica Cosmos, también entiendo que es muy importante, pues, servirse de profesionales que también nos puedan ir guiando y sobre todo nos ayuden a prevenir y a cuidar nuestra salud visual para seguir instaurados en esta realidad que, bueno, pues imperativamente nos hace estar conectados a través de las pantallas digitales. Nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go.
Y seguimos aquí en Let's Go hablando sobre pantallas digitales y los entornos de moda entre los jóvenes. Y en esta parte precisa del programa vamos a tener la suerte de contactar con expertos en plataformas digitales para ver series. También hablaremos con nuestra psicóloga y conoceremos uno de los centros gaming más importantes del archipiélago. Esto es Let's Go, así que bienvenido. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Estamos pasando de consumir los programas cuando y donde queremos. Lo que es cierto es que los millennials y la generación Z cada vez más ven series a su manera, ¿no? Sin embargo, un nuevo estudio ha sacado a la luz que 5 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años están dispuestos a rechazar una tarde junto a sus amigos para quedarse viendo una serie. Y es que es un planazo, ¿eh? Y es que los típicos planes de los jóvenes están cambiando y el consumo de contenido en streaming está causando tanto furor que ya se antepone a las relaciones personales y eso es lo que asegura incluso una de las plataformas más usadas, que es Netflix. Bueno, y claro, ahora han surgido planes alternativos a lo tradicional. Aunque parezca mentira, salir con tus amigos a dar un paseo o a tomarse unas cañas son actividades que están quedando, digamos, un poquito anticuadas. Los millennials son más de eso, que se conoce como hacer un maratón de series y películas, hasta el punto de que la mitad de los jóvenes está dispuesto a dejar de lado su vida social. Si hablamos de parejas, también se recurre incluso a las mentirijillas, ¿eh? En el caso de los que ven series juntos, muchos jóvenes han revelado que en algunas ocasiones han avanzado capítulos de la serie por no poder esperar a verlas con su pareja, y es que al parecer la fiebre de las series es algo que ni las parejas pueden remediar. Las series de Netflix, que son las que más enganchan, según un estudio dice que más de 140 millones de horas diarias se consumen de esta plataforma entre los jóvenes. Para hablar acerca de todo ello, hoy recibimos a Alberto Rey, quien es crítico de cine y de televisión. Perfil, el que pilota. Pues ya tenemos a Alberto por aquí. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos y vamos directamente al lío, ¿eh? Bueno, estábamos hablando acerca de las pantallas digitales y de hecho tú eres crítico acerca de series y películas y por tanto nos gustaría saber acerca de esa evolución y evolución entre comillas, ¿no? Porque hemos pasado directamente de Compañeros a Euphoria, a Élite, pero al fin y al cabo, ya sea en formato televisión o formato móvil o plataforma digital, las series para adolescentes siguen el mismo formato y siguen triunfando. ¿Cuáles son esas variantes que hacen que tenga tanto éxito estas series de adolescentes? Pues primero, que la gente lo que quiere es que le hablen de sí mismo. Esto es una de las cosas por las que este tipo de series funcionan bien. Y luego que hay una cosa en las series adolescentes que es que son aspiracionales, es decir, tienen un público en la generación justo anterior a la que ellos están mostrando en pantalla, lo cual a veces tiene cierto punto turbador y por eso a veces se generan polémicas porque hay niños viendo series de adolescentes, pero si lo piensas, cuando tienes 10 años ves series sobre gente de 15, de 17. Sí. Y realmente esto es un patrón que hasta que te haces adulto se cumple siempre. Tampoco es que hayamos pasado de Compañeros a Euphoria. Ha habido muchas cosas entre medias. Pero es verdad que los grandes fenómenos digamos que de series adolescentes son muy generacionales. Entre Compañeros y Euphoria hay una que siempre se nos olvida y no debería, que es Glee. Sí. Porque tiene mucho de las series anteriores y mucho de las que vemos ahora. Por otro lado, también ocurre una cosa que ha pasado con Élite, tanto con Élite como con Euphoria, es que tiene un público adulto, que era algo que habitualmente no ocurría. En el caso de Élite, por unos motivos, y en el caso de Euphoria, porque Euphoria es una serie adulta. Sí. Trata sobre adolescentes, pero es una serie con conflictos muy adultos. Luego también estuvimos analizando un artículo que nos pareció bastante curioso, ¿no? Que decía más o menos así, 5 de cada 10 adolescentes o jóvenes de entre 18 y 24 años prefieren o hacen la mentirijilla, ¿no? De decir, oye, pues estoy malo, tengo que hacer cosas para no quedar con su círculo de amigos para hacerse una buena tarde de Netflix, ¿no? ¿Qué tienen estas series, qué tienen estas películas que se están desarrollando y que están enfocadas al público juvenil para desechar opciones tan positivas, ¿no? Como por ejemplo irte a dar una vuelta con tus amigos y quedarte en casa con peli sillón para ver pues durante muchas horas esa serie?
Yo creo que tiene más que ver con el cambio de los hábitos de consumo y del sistema de plataformas. Antes no tenías la opción de quedarte en casa viendo una serie en vez de salir, porque a la hora de salir no estaban poniendo esas series en la televisión tradicional. Ahora es una opción de ocio más que está disponible en cualquier momento. Creo que fue alguien de Netflix que dijo, nuestra competencia no son las películas, no son los videojuegos, es dormir. Es verdad. Y eso es un cambio al final de hábitos que ha afectado a los adultos. A ver, los adultos a veces también nos quedamos en casa en vez de salir por ver una serie. Es más transversal de lo que parece. Es verdad que en el caso de gente tan joven igual nos resulta un poco más chocante, pero porque nosotros lo comparamos con lo que hacíamos nosotros a su edad, no con lo que estamos haciendo nosotros ahora en la nuestra. Alberto, ya para ir cerrando esta charla que hemos mantenido breve pero intensa, nos gustaría saber realmente, porque claro, estuvimos mencionando algunas series, ¿no? Como por ejemplo Euphoria, Élite, y pasan cosas muy fuertes, ¿no? A veces cuando estamos viendo estas series decimos, oye, ¿realmente esto es el reflejo de la juventud que hay real en este momento, o hay un poco de imaginación, un poquito de tal? Porque yo, por ejemplo, hay cosas que sí, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, con mi hermano que tiene 23, me dice, no, se quedan cortos. Y que se queden cortos en esta clase de series que tratan temas tan brutales, la verdad es que es sorprendente. No sé si hay un poco de imaginación o realmente pues reflejan a quien lo está viendo. A ver, las ficciones son ficciones e incluso los documentales son también narraciones, ¿no? Podríamos ir hasta ahí. Siempre hay un punto de representación y de exageración para que las cosas sean no tanto creíbles como verosímiles. Y además que enganchen, es que es muy importante. Una serie tiene que enganchar y la vida real engancha muy poquito. Lo que tienen las series adolescentes últimamente es una capacidad de escandalización que yo conectaría más con la incapacidad que tenían series anteriores. Yo recuerdo cosas como, pues eso, Sensación de vivir o Al salir de clase, donde se convertían en dramas, cosas que realmente en la vida cotidiana no son. Y ahora está pasando un poco al revés. Podríamos pensar incluso que se banalizan cosas que son muy dramáticas y muy terribles. A veces yo opino que nos pasamos. Pero es verdad que también me pasa que hablo con gente más joven y me dicen, no, se están quedando muy cortos. Es una locura realmente que se queden cortos. Pero bueno, ha sido muy interesante, Alberto. Como te decía, un placer enorme y muchísimas gracias por pasarte por aquí por Let's Go. Gracias a vosotros. Siempre me gusta que me invitéis. Pues nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go y seguimos hablando acerca de pantallas digitales. Social media. Muchas redes sociales. Y en nuestro social media de la semana nos han contado muchísimas cosas acerca del uso de dispositivos electrónicos y de pantallas digitales. Dentro de las primeras preguntas que hemos planteado, hemos hablado del tiempo que consumimos en estas prácticas. ¿Cuántas horas pasas frente a la pantalla del ordenador móvil o cualquier otro dispositivo? Mira, 1 hora, 2 horas y 3 horas. La opción más votada ha sido la de 3 horas o más, 50 personas aproximadamente. La siguiente pregunta que hemos planteado es esta. ¿Los jóvenes prefieren plan de tarde viendo Netflix a dar una vuelta con los amigos? Y aunque al principio iba ganando Netflix, luego la vuelta con los amigos fue la vencedora. 69% de nuestros encuestados han preferido esta opción. También hemos preguntado lo siguiente: ¿crees que pasar tanto tiempo pegado a la pantalla de los dispositivos digitales trae consecuencias negativas? Un 86% ha dicho que sí, frente al 14% que ha dicho que no. Y por último, hemos querido saber qué hacen nuestros jóvenes para distraerse. Y las opciones más repetidas han sido estas 3, malamente drogarse, luego también jugar videojuegos y por último gestionar tu tiempo a través de internet y las redes sociales. Y hasta aquí el social media de esta semana. Nosotros vamos a continuar analizando la realidad que acontece en torno a las pantallas digitales y los entornos de moda entre los jóvenes. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes.
Como población de riesgo, el foco debe estar puesto en los menores para que, como proponen los científicos canadienses, se reduzca a una máxima de 2 horas diarias la exposición a las pantallas. Eso significaría, bueno, pues recortar a la mitad del tiempo que actualmente pasamos delante del móvil, la tablet o, por ejemplo, la televisión. En España, por ejemplo, se aproxima a cerca de las 4 horas diarias. Cumplir este objetivo exige un cambio de hábitos tendentes a fomentar otras actividades de ocio. Inocular la práctica deportiva, por ejemplo, evitaría el paso del sedentarismo que propicia navegar por internet o ver la televisión en tantas horas. Para hablar acerca de esto y sobre todo de lugares diferentes donde poder practicar el uso de la pantalla de forma digamos un poco pues diferente, tenemos la suerte de saludar a Julio de Galaxy Center. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. La tendencia nos lleva directamente a mirar aquellos lugares que se dedican específicamente al trabajo con las pantallas digitales y sobre todo pues a la gestión del tiempo libre a través de estos dispositivos que bueno, pues la verdad es que son cada vez más impresionantes y sobre todo tienen la capacidad de capturar y de envolver mucho mejor a la población juvenil. Para hablar acerca de todo esto tenemos la suerte de poder saludar a Julio. Muy buenas tardes, Julio, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes por contar con nosotros. Bueno, como bien estábamos introduciendo, estábamos hablando acerca de estos lugares que son una auténtica pasada, diríamos que una especie de oasis para todos los jóvenes pues que ven en estos lugares como es tu centro en concreto, un espacio para divertirse, para pasarlo bien y sobre todo pues para también expresarse. Cuéntanos un poquito qué se te pasó por la cabeza para elegir, oye, vamos a tener este tipo de centro y no otro, un centro de gaming. Pues bueno, todo esto surge yo trabajaba anteriormente en el sector de la automoción y me presentaron lo que era el proyecto de Galaxy Gaming Center, una idea, y yo siempre he tenido una vena muy emprendedora y como muy curiosa. Nunca he sido jugador de videojuegos, la verdad es que ni lo he sido ni lo soy a día de hoy después de haberme metido en este sector. Pero lo que sí que vi fueron unos números de crecimiento del sector, de los videojuegos, de cómo estaba pues en otros países. Y bueno, el hecho de estar aquí en Canarias, la insularidad, muchas veces parece que nos llegan las cosas como cuando ya está testeado en otros mercados después de muchos años. Y eso fue lo que despertó mi curiosidad, de decir, oye, pues vamos a ver de qué manera podemos llevar algo que ya funciona a nivel nacional, a nivel internacional, aquí en las Islas Canarias. Y esa fue un poco la razón por la que decidimos meternos en este proyecto. Supongo que muchísima afluencia de chicos, ¿no? Porque vamos a contextualizar un poco porque no es un centro al uso, la verdad es que es un centro que ofrece muchísimos servicios, muchísimas cosas y de hecho eso encaja con la siguiente pregunta que quiero realizarte, ¿no? Aparte de tener esa visión un poco visionaria, ¿no? De decir, oye, voy a traer algo que bueno, pues no se está desarrollando aquí en Canarias, pero que ya triunfa en otros lugares. ¿Cuáles son esos objetivos, el porqué, la razón de este centro en concreto? ¿Son solamente de ocio o también hay un trasfondo formativo? Totalmente. Nosotros inicialmente cuando empezamos el proyecto, nuestra idea era combinar la parte de entretenimiento con la parte más educativa. Al final, nosotros desde el principio sabíamos que nuestros clientes eran los padres y nuestros consumidores eran los hijos, por lo cual al que teníamos que ir a captar, sobre todo aquí en Canarias, algo tan nuevo que va en relación a un tema tan delicado muchas veces como es el tema del videojuego, y pues lo queríamos enfocar también con una parte formativa, una academia. Es verdad que nosotros hemos empezado a dar cursos de la mano, de hecho, con una empresa que está en Tenerife que se llama Factoría de Innovación, que nos da toda la parte del servicio de pues cursos, máster y demás orientado a todo el desarrollo de videojuegos. Pero sí que es verdad que en nuestro caso el centro, bueno, nosotros lo abrimos el 29 de noviembre del 2019 y 2 meses después vino la pandemia. Entonces sí que es verdad que nuestro primer año no ha sido tan alegre como nos hubiese gustado, porque al final hemos tenido ese problema
de tener que tener el centro cerrado. Nuestro público objetivo muchas veces juega en horario nocturno y hemos tenido que tener el centro cerrado por las restricciones y demás. Pero bueno, desde el principio nosotros hemos tenido claro que todo esto depende de nosotros. Yo he hablado muchas veces con el equipo y al final nos hemos sabido reconvertir, nos hemos ido adaptando, hemos llevado el negocio, lo que es un centro físico, a un negocio más digital, más online, y bueno, y ahí vamos siempre buscando la manera de... Eso mismo te iba a preguntar, Julio, porque yo me imagino que con la pandemia, ¿no? Las restricciones, como bien dices, los centros están cerrados y demás, pero cuando, por ejemplo, se produjo la apertura de los centros, otra vez que nos dejaron salir a la calle y demás, los chicos que llevaban tanto tiempo confinados en sus casas, ¿no? Y que tuvieron acceso, los que tenían pues a las consolas, a los ordenadores, el resto de dispositivos, ¿tenían ganas de ir a un centro o preferían tener otras opciones de estar al aire libre? Ha habido un poco de todo y al mismo tiempo ha habido gente que estaba esperando pues a esa reapertura y ha tenido muy buena aceptación, pero también nos hemos encontrado con un dilema moral a nivel de organización de Galaxy Gaming Center, porque nosotros al mismo tiempo que estábamos viendo que los colegios estaban cerrados, los institutos, las universidades, había una parte donde nosotros también nos teníamos que cuestionar si realmente debíamos de incitar o de traer a esa gente joven que no está yendo al colegio a un centro a jugar a videojuegos. Es verdad que nosotros hemos puesto todas las medidas, hemos puesto todas las separadores, tema de higiene, pero sí que es verdad que hemos tenido ese debate constante de pues ver de qué manera hemos ido reduciendo los horarios y bueno, ha sido un año muy bueno sobre todo en cuanto a aprendizaje. Hemos aprendido mucho, nos hemos tenido que adaptar pues semana sí, semana también. Ahora otra vez en este enero, en este inicio de año, estamos teniendo que volvernos a adaptar nuevamente con las nuevas restricciones y cambios, pues casi a diario tenemos reuniones con el equipo donde estamos constantemente viendo de qué manera poder mejorar y dar un mejor servicio al final a los clientes, que es nuestro objetivo. Bueno, pues deseamos que dentro de este 2021 pues puedan reabrir y sobre todo que muchos jóvenes puedan disfrutar de la experiencia del centro y hacerlo de una forma pues responsable, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Pasarlo bien y no abusar tampoco del tema de las pantallas. Muchísimas gracias, Julio. Ha sido un auténtico placer conocerte y sobre todo pues que las personas que nos ven y los chicos que nos ven pues puedan también conocer este centro, que es una auténtica pasada. Pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y oye, felicidades también por el programa y por lo que estáis haciendo. Pues nosotros, un placer. ¿sí? Un placer, que quede dicho. Nosotros vamos a continuar, seguimos hablando acerca de pantallas digitales, entorno de moda entre los jóvenes y sobre todo de todo lo que tú necesitas saber si eres joven. Followers. Así somos y esto es lo que pensamos. Pues sí, hoy en Let's Go tenemos la suerte de poder compartir pues con dos jóvenes que están dentro del municipio de La Laguna, específicamente dentro del Instituto Marina Cebrián. Son Gabriela y Beatriz. Muy buenas tardes, chicas. Muchísimas gracias por formar parte del programa de hoy y darnos sus impresiones acerca del post del día. Así que si les parece bien, vamos a ir empezando. Yo les voy a lanzar la primera pregunta. Antes estuvimos hablando con su profesora y le preguntamos en concreto acerca del tema del confinamiento y cómo fue el tema de tener que pasar de la educación presencial, en directo, en vivo y en directo, a una educación remota utilizando al 100% dispositivos digitales, como puede ser un ordenador o una tablet o incluso un móvil. ¿Fue mucho el cambio? ¿Cómo lo vivieron? Pues bueno, yo creo que sí, fue un cambio notable sin duda, que transformó las maneras habituales de recibir las clases y nos vimos obligados a reinventar y descubrir nuevas vías de aprendizaje que fueron las que nos acercaron a desarrollar más nuestro conocimiento digital y bueno, también cambiaron nuestros hábitos cotidianos, nuestros horarios. Sin embargo, contamos con la ayuda de los profesores y aunque no fue una tarea fácil, creo que finalmente logramos sacarle provecho a la situación. Qué bueno. Beatriz, ¿tú por tu parte? ¿O Gabriela? Sí. Gabriela, perdona. No te preocupes. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Beatriz. Considero que esta nueva manera de ver las clases
nos llevó a mucho a aprender a trabajar de otras actividades y con otros tipos de herramientas. En mi caso, particularmente, trabajaba lo básico, como crear un documento, una presentación, y al vernos en esta situación aprendimos a trabajar, supongo también que muchos profesores, con otro tipo de herramientas y páginas para poder llevar a cabo las actividades con eficacia. Sin embargo, toda esta vida tiene una parte negativa y creo que en este caso era el excesivo número de horas que teníamos que estar frente a las pantallas y que a muchas personas causó problemas de espalda y desgaste de la vista. Sí, precisamente de eso quería preguntarles y de eso va la segunda pregunta. Hay que ser sinceras, chicas, vamos a mojarnos y vamos a conocer exactamente, no sé si en su caso concreto, pero sí es verdad que hemos estado analizando diferentes estadísticas y decían que de media los millennials o la generación Z, que es vuestro caso en concreto, le dedican a las pantallas digitales, ya llámanlo plataformas digitales como Netflix, televisión, también el móvil o las tablets, una media de 6 horas y media al día. Una burrada, si somos sinceros, ¿no? ¿Cuánto tiempo le suelen dedicar ustedes a las pantallas digitales? Bueno, yo calculo alrededor de unas 5 o 6 horas al día, distribuidas a lo largo de la jornada y en distintas actividades, ¿no? Tanto en el campo educativo como en la parte de interacción social y ocio. Sí, bueno, yo creo que yo frente al móvil alrededor de unas 4 horas diarias, pero ya luego en tiempo de vacaciones, pues en días puntuales, se le podrían sumar otras 3 horas frente al ordenador y ya en etapa escolar pues va dependiendo de las tareas que nos manden en clase, pues por la actual situación epidemiológica que estamos viviendo se han readaptado los métodos didácticos para utilizar las vías tecnológicas y así evitar el contacto entre nosotros. Digamos que tenemos excusa en este momento, pero bueno, vamos a hablar acerca de un tema también polémico porque como lo he venido diciendo a lo largo de todo el programa de hoy, se ha demonizado en nuestros entornos el tema del uso de las pantallas digitales. Obviamente pues tiene su parte negativa. Para ustedes, chicas, ¿cuándo podemos decir que estamos en presencia de un problema con el tema del uso inadecuado de las pantallas digitales? ¿En qué momento podemos decir tenemos una adicción, tenemos un problema con el uso de estos artefactos? Yo creo que esto comienza desde que realizamos un uso excesivo de todos los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario y se crea una dependencia a estar constantemente actualizados sobre todo lo que va ocurriendo en el ciberespacio. Y bueno, yo creo que específicamente ahí es donde entran temas tan controversiales como es el uso de Internet, de las redes sociales, que juegan un papel sumamente significativo en esta dependencia digital. Bueno, yo considero que esta es una cuestión que viene planteándose desde hace algunos años y que a día de hoy no ha logrado responderse, básicamente porque es complicado establecer un límite exacto entre lo que es una dependencia y lo que no lo es. Sin embargo, creo que es hora de tomar cartas en el asunto y buscarle el fin a esta situación o una alternativa para que no nos veamos completamente absorbidos por las pantallas. Sí, porque en verdad ocurren cosas que ya parecen tan normales como lo que mencionaba anteriormente de estar constantemente revisando Instagram o encender el móvil de forma innecesaria porque se ha vuelto un hábito. Y como decía Gabriela, creo que ya es necesario de realizar un uso dosificado, de evitar los excesos y darnos cuenta de lo importante que es controlar todo el tiempo que pasamos conectados. Bueno, pues yo creo que lo han dejado más que claro, se nota que dominan el tema y sobre todo pues que bueno, pues lo tienen muy claro en lo que está bien y lo que está mal. Está claro que como conclusión, chicas, en este momento ha sido vital, de hecho nos ha ayudado pues eso a mantener el sistema educativo a flote, pero sí es verdad que tenemos que ir teniendo conciencia de en qué momento tenemos que saber parar. Muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias, Gabriela. Ha sido un placer enorme contactar con el Instituto Marina Cebrián en el municipio de San Cristóbal de la Laguna y esperamos poder colaborar nuevamente muy pronto dentro del formato Let's Go. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros que vamos casi finalizando esta edición de Let's Go y estamos encantadísimos con el programa que nos está quedando, así que vamos a continuar. ¿Qué son FOMO y nomofobia? Bueno, pues así han sido definidos dos síndromes para describir más situaciones que cada vez son comunes en nuestro día a día. El primero se refiere al temor que sentimos por perdernos algo del mundo digital o quedar excluidos de él. Y el segundo es el miedo irracional a quedarnos sin batería o a salir de casa sin el móvil, Yo creo que es bastante común. Hoy hablaremos sobre todo esto con Raquel Barroso. Ella es psicóloga en el Centro Logopédico y Psicomotriz de Macarena Álvarez. Let's go.
Let's go, let's go, let's go. Los entornos de moda entre los jóvenes son muy variados, incluyen los físicos, pero también los digitales. Hoy nos especializaremos acerca de estos espacios que son digitales y que, bueno, pues cuando no tienen un buen uso, pueden acarrear diferentes consecuencias que no son positivas para nosotros. Para hablar acerca de todo esto, tenemos la suerte de saludar a Raquel. Muy buenas tardes, Raquel, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, Raquel, como bien decía en la antesala, los jóvenes están intrínsecamente unidos, ¿no? Es una especie de prolongación más el móvil, las plataformas digitales para ver series, por ejemplo, también enganchados a eso, el internet, bueno, hay montones de cosas que están atrayendo de una forma que a veces pasan de los límites, digamos, normales, ¿no? Te quería preguntar qué problemas pueden surgir, ocasionarse si no estamos haciendo un buen uso de estos dispositivos, de estas pantallas digitales. Pues mira, pueden surgir diversos problemas, tanto físicos como psicológicos. Dentro de los problemas físicos, pues podemos tener incluso pérdida de visión por el uso continuado de las pantallas, otros síntomas de ansiedad que pueden generar nerviosismo, crisis de angustia, por ejemplo, irritabilidad, agresividad ante los videojuegos incluso, ¿no? Que nos ha pasado, no sé si bueno, nos los comentaban unos chicos que estuvieron por aquí antes, que bueno, pues a veces sienten ansiedad si, por ejemplo, se olvidaban el móvil en casa, o sea, decir, no tengo esa escapatoria de me aburro un momento, saco el móvil y conecto, ¿no? Sí. Bueno, ahora se habla de nomofobia, que es el miedo irracional a no tener la tecnología o el móvil justo al lado, o quedarnos sin batería, sin cobertura, ¿no? Esa necesidad imperante de tener que estar continuamente con los aparatos tecnológicos, ¿verdad? Para poder sentirnos bien. Pero bueno, creo que forman parte de nuestra rutina. El problema es que cuando se convierte en una dependencia, ¿no? Y lo usamos de esa forma tan abusiva, que es cuando ya genera pues problemas de muchos tipos, ¿no? Entre lo que estábamos hablando, problemas tanto síntomas físicos como síntomas psicológicos. Muy importante, sabemos que hay una problemática, pero lo más importante yo creo que tenemos que dar algunas pistas de saber cuándo, pues mira, nos estamos pasando y tenemos que ser conscientes de decir, oye, pues a lo mejor estoy empezando a tener un problema. ¿Cuáles son esas pistas que podemos percibir o nosotros reconocer en nosotros mismos? Pues mira, el aislamiento social, que es uno de los síntomas más característicos, por ejemplo, pérdida de habilidades sociales, es decir, preferimos estar en casa, quedarnos jugando a establecer relaciones fuera de casa, quedar con amigos, todo presencialmente, preferimos quedarnos dentro que salir. Luego, por ejemplo, tenemos total dependencia de estar continuamente mirando el estado del WhatsApp, o de subir algo al Facebook, de estar continuamente informados de lo que les ocurre a los demás, de seguir la vida de los demás muchas veces. Un poco cotillas, ¿no? Sí, un poco cotillas, pero luego es que se genera una necesidad imperante, porque realmente se ha convertido en una dependencia, ¿no? Es ahí cuando hay un problema. Y luego otros síntomas, pérdida de otras actividades que no sean las de jugar a los videojuegos, estar en las redes sociales, ¿vale? Actividades que conllevan pues actividad física, por ejemplo, tan necesarias en nuestro desarrollo y nuestro bienestar, ¿vale? Y las sustituimos muchas veces por eso. Eso también es otro síntoma, ¿vale? De que las cosas a lo mejor no lo estamos haciendo un buen uso de los mismos. ¿Qué más? En relación al control que también nosotros tenemos, que nos genere mucha ansiedad eso, ¿no? El no poder tener acceso todo el tiempo a los dispositivos. También el abandono de actividades normales en nuestras rutinas diarias. Sí. Que abandonamos, ¿no? Claro, tan básicas, pero ya el hecho simplemente de tener un horario fijado, de un horario y una alimentación adecuada también, es decir, dejar las horas del mediodía y dedicarnos todo el tiempo a jugar o a estar pendiente del móvil, y también el abandono de la falta de sueño también, ¿no? Dejar, o sea, sacrificar horas de sueño para estar delante de las pantallas o en los videojuegos, etcétera, ¿no? Yo creo que con estas pautas podemos hacernos un autoexamen, ¿no? Sí. Cuando lo estabas diciendo me estaba asustando, ¿no? Porque digo, por lo menos las primeras digo, check, todas las tengo, ¿no? Ya al final, bueno, pues fui mejorando, pero sí es verdad que pienso que es interesante que conozcamos estas pequeñas pautas, porque al final la prevención es lo principal para poder, bueno, valga la redundancia, evitar o prevenir estos
estos luego patologías o problemas que puedan haber en torno al uso de estos dispositivos que al final, por ejemplo, con la pandemia se han hecho vitales para que el mundo pueda seguir girando, para que se pueda seguir dando clases en los colegios. Necesitábamos estar muchísimo tiempo frente a una tablet o lo que fuese, o para hacer ejercicio, conectar con nuestro gimnasio a través de esa clase online. Así que al final hay que ser conscientes de que están allí, pero hay que saber utilizarla. Yo, para cerrar, te pediría que nos dijeras un pequeño consejo, que te dirijas a los jóvenes que nos escuchan, que nos ven, y que nos digas pues algo en torno a este tema que tenemos que saber gestionar. Pues tomar conciencia de que el uso abusivo puede generar una adicción, que la adicción necesita muchas veces ayuda profesional, que sean conscientes. Ahora que estamos con las restricciones de nuevo, ¿no? Y que podemos a lo mejor volver al confinamiento, por favor, establecer sobre todo un horario, fijar horas del día. No podemos pasarnos el 50% de nuestra jornada jugando delante de las pantallas, aunque sí es verdad que trabajaremos desde casa, pero bueno, también darnos cuenta que tendremos que salir un poco de la pantalla y hacer otras actividades, ir alternándolas, ¿vale? Y es muy importante también el mantenimiento de rutinas, ¿vale? Rutinas que sean adecuadas, con unos horarios adecuados, levantarnos temprano, bañarnos, asearnos y mantener más o menos todo nuestra rutina del día a día, ¿vale? ¿Para qué? Para no perder un poco esa conciencia real de lo que hacíamos antes, ¿no? Y sobre todo tomar conciencia a los padres del contenido, de las horas que pasan dedicadas, ¿no? Y cuándo se puede convertir en un problema y cuándo no, y cuándo buscar ayuda si la necesitan, que es fundamental, ¿no? Pues muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un auténtico lujo que te sientes aquí en nuestra sillita rosa del programa Let's Go, y esperamos contar contigo próximamente en otros programas. Encantada, muchísimas gracias por participar con vosotros, muy amable. Bueno, pues nosotros vamos a ir cerrando este capítulo, pero vamos a continuar enseguida aquí en Let's Go. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Y así hemos llegado al final de esta edición de Let's Go. Como cada semana, ya sabes, compartimos contigo las opiniones de cientos de jóvenes profesionales y de personas que se mueven en torno al post del día. Hoy hemos hablado y conocido todo lo que, bueno, pues tiene relación con las pantallas digitales, los pros, los contras. Esperamos que te haya gustado. Y la próxima semana nos metemos en temas más festivos, aunque sabemos que con el confinamiento y con la pandemia en concreto, pues es complicado festejar. Lo cierto es que hay formas de hacerlo, y aquí en nuestra isla, en Tenerife, hay muchísimas y muy interesantes también dentro del municipio de La Laguna. La próxima semana hablaremos acerca de todo esto aquí en Let's Go. No te lo pierdas. Let's Go. Cada viernes, con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.